¿De qué vamos a hablar? De las aflicciones, ¿ok? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción. Y vuelve a decir: pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Fíjese bien, literalmente, cuando nosotros leemos este texto, podemos entender que mientras nosotros estemos en este mundo, estamos expuestos a tener ¿qué? Aflicciones. Amén. Mucha atención por acá. Mientras nosotros transitamos por esta tierra, mientras nosotros tenemos vida, mientras nosotros estamos respirando, estamos sujetos a poder padecer aflicciones. Las aflicciones ahí están. Son aflicciones de diferente nivel. Hay niveles. Hay aflicciones que son menores y hay aflicciones que son muy grandes y muy difíciles. Jóvenes, señoritas, jóvenes varones, ¿cuántas veces nosotros no nos ponemos necios con poner la mirada en una persona incorrecta, a la cual ni siquiera le consultamos a Dios si era la pareja idónea o la persona que Dios tenía preparado para nosotros? ¿Cuántas veces no ha sucedido? Se repite la historia hasta en las mejores familias. Y el papá le dice a la hija: hija, Sara, ni siquiera yo soy capaz de decirte si te conviene o no. Ya le preguntaste a Dios si esa es la persona idónea con la que tú vas a compartir todos los días de tu vida. Pero ¿qué sucede cuando nos ponemos necios? Y yo digo: no, este es el hombre que yo amo, es borracho, parrandero y jugador, pero cuando nos casemos va a cambiar. Va a cambiarte, pero tu carácter, porque te va a volver loca. Entonces te estás creando una aflicción de gratis. Amén. Vas a tener una angustia de muchos años y nadie te obligó a tenerla. Abrimos la puerta por nuestras malas decisiones. Amén. Y esas aflicciones se dan todos los días y en todos los lugares. Pero hay otras aflicciones también. A veces nosotros nos las traemos solitos. A veces alguien nos aflige. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Faraón tenía una figura de aplastar, de oprimir, de abusar del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Faraón afligía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya era esclavo de Faraón y su tarea era construir pirámides. ¿Cuántos sabían eso? Que por eso las pirámides trascienden hasta hoy, porque todo lo que el pueblo de Dios hace trasciende. Las pirámides de Egipto, pues, las construyeron los judíos porque eran esclavos de Faraón. Y entonces ellos fabricaban esos ladrillos, pero no son los ladrillos de 20 que nosotros conocemos. Eran unos bloques tremendos de media tonelada. Los fabricaban en medio de aquel sol ardiente, en condiciones totalmente infrahumanas. El Faraón oprimía al pueblo, y dice la Biblia, y lo afligía. No solamente tenían esa tarea, sino la tarea que tenían que desempeñar, la tenían que desempeñar en condiciones totalmente precarias. Faraón afligía al pueblo, pero quiere decir entonces que no haya, diferente a las aflicciones que nosotros mismos traemos, hay personas que a nosotros también nos pueden afligir. Amén. ¿Ustedes creen que un esposo infiel, y vamos a generalizar ahora que hay igualdad de géneros, o una esposa infiel, le trae gozo, paz y satisfacción a la pareja, o le trae aflicción? ¿Ustedes creen que un hijo, la Biblia le llama así, un hijo contumaz, borracho, flojo, desobediente, que no aporta nada,
le trae alegría o le trae aflicción a la madre. Pero el 10 de mayo llegó con un ramo de flores hasta borracho, ¿no? 364 días del año le trae aflicción a la mamá, y el único día 10 de mayo cree que le va a traer alegría. Pero la mamá, que casi es la figura de Jesús en amor, lo abraza y lo besa, diciendo, aunque sea un día al año, que mi hijo me traiga alegría. A veces nosotros nos compramos la aflicción de gratis. A veces nos aflige otra persona, un esposo, una esposa, un patrón. Amén. Y a veces nosotros somos los que afligimos a otros. Amén. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no hemos afligido a alguien alguna vez? Yo levanto la mano porque yo he afligido a alguien. Cuando con mis palabras ofendo, yo he afligido a alguien. Cuando con mis acciones desprecio, yo he afligido a alguien. Amén. Cuando yo soy un patrón y tengo un trabajador y lo maltrato, no soy diferente a Faraón. La Biblia dice cómo debemos tratar a nuestros empleados. Y si eres un empleado cristiano y tienes un patrón, la Biblia también dice cómo debemos servir al patrón. No solamente viendo la figura de patrón, sino haz las cosas como para agradar a Dios. Amén. Pero todos estamos sujetos a ser afligidos. Y algunos, fíjese cuál es el problema, son diferentes tipos de aflicciones. Y algunas personas parecen tan golpeadas. Algunas personas padecen enfermedades crónicas. Algunas personas padecen grandes problemas económicos. Algunas personas parece que nunca ven la luz. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Algunas aflicciones no las entendemos. Algunas aflicciones no las entendemos, pero suceden. No son porque nos portamos mal o porque nos portamos bien. La Biblia dice, mientras estén en el mundo, repite, mientras estén en el mundo, van a padecer aflicciones. En estos últimos tiempos se ha perdido el deseo de venir a la iglesia. Y esa señal está escrita en la Biblia. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad. Amén. Entonces tómalo como una señal y dile al que está al lado, no te enfríes, hermano. Díselo, no te enfríes. No te enfríes, porque te quedas. Y entonces dice la Biblia que a causa de este proceso, los días se van a cortar tremendamente. Los días van a ser más cortitos, más cortitos, más cortitos. Va a haber más aflicción. Dice la palabra de Dios que los justos con dificultad se van a salvar, pero muchos se perderán, aún estando dentro de la iglesia. Así que no te enfríes. Así que no te enfríes. Por eso cuando vengo a la iglesia y veo que las sillas casi están vacías, digo, ¿será que me quedé? No, Dios me dice, pon mucho ojo, son los últimos tiempos. Y muchas personas que antes estaban, aleluya, gloria a Dios, esto y el otro, ahorita ya como que se desinflaron, como los globos, los inflas y luego ¿qué está pasando con ellos? Las aflicciones los están apagando. Las aflicciones los mantienen oprimidos. Las aflicciones los mantienen. No me engañas, ni mucho menos engañas a Dios. Solamente puedo ver tus ojos y sé que uno de los problemas que están atacando hoy a la sociedad, más fuertes aún que los problemas familiares, son los problemas económicos. Lo sé porque a mí la gente me tiene que pagar cuando les hago un servicio. En serio, Y lo primero que hacen es pedirme rebaja. Y algunos que les doy crédito ya ni me pagan. Pero ¿qué puedo ver con eso? Que Dios los bendiga y los ayude a fluir. Porque lo que veo que hay un gran problema económico en la sociedad. Hay una falta de fluidez económica. Hay una falta de libertad financiera. Y eso, la verdad, lejos de oprimirnos, lejos de causarnos una angustia, debe hacer que nuestra fe en Dios se fortalezca y estemos repitiendo cada vez que nos levantemos, a cada mañana, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y estarlo repitiendo: yo soy un hijo de Dios y los hijos de Dios nunca van a estar desamparados. Repetírtelo. Amén. Declarártelo, convencerte a ti mismo para que la aflicción y la angustia puedan ser echadas fuera. La Biblia no dice no las vas a pasar. La Biblia afirma que las vas a padecer, que las voy a padecer. Hay aflicciones que vienen porque les abrimos la puerta. Hay aflicciones que vienen porque otros nos afligen. Pero en el caso de Jesús, diga conmigo: Jesús también padeció aflicciones. Amén. ¿Acaso pecaría Jesús? La Biblia dice que no hubo pecado en él. Entonces, aún el santo, aún el Rey de Reyes, aún el Señor de Señores, aún en el Cordero de Dios, el Mesías, el que no hubo pecado en él, aún él padeció las aflicciones. Dios sabe las cosas que tú y yo necesitamos, y por eso Él quiso hablarnos hoy. Es diferente. Él no cometió pecado, pero dice la palabra de Dios: voluntariamente se afligió a sí mismo. Amén. Si te dijeran: hermano, ¿sabes qué? Tú vas a tener un proceso financiero precario durante 3 años. ¿Quién recibe esa bendición? Nadie. Hermano, vas a estar postrado en una cama durante 5 años. ¡Ah! No quiero eso. Nadie lo pide. Nadie lo pide. Pero está presente. No podemos cerrar los ojos. Entonces lo que tenemos que hacer es voltear la mirada, dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, hacia aquel que todo lo padeció, hacia aquel que todo lo sufrió, y preguntarle: Señor, ¿cuál es el propósito de esta aflicción? Amén. ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda? ¿Cómo quieres que yo prospere? ¿Cómo quieres que yo crezca? Señor, ¿hasta cuándo? Padre Celestial, después de esta aflicción, ¿qué quieres que yo haga? Amén. La Biblia dice que el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, de repente era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que atrapaba a los cristianos, los encarcelaba y los mataba. La Biblia dice que Pablo se encontraba disfrutando de la muerte de Esteban cuando lo estaban acabando con piedras, y sonreía. Pablo era malo, pero un día se encuentra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo deja ciego. Amén. El Espíritu Santo lo deja ciego. Aquel hombre con autoridad, aquel hombre con un carácter fuerte, aquel hombre que no necesitaba de nadie, ahora se encuentra ciego y desamparado y solo, porque todo mundo, al escuchar la voz de Dios, huyen despavoridos. ¿Y sabe qué preguntó Pablo? Pablo, ahí donde estaba postrado y tirado en medio de la aflicción, qué tremendo ha de ser tener la vista y luego perderla. Amén. Qué tremendo ha de ser tener la salud y luego no tenerla. Qué tremendo ha de ser tener la economía y luego no tenerla, ¿verdad? Qué tremendo ha de ser tener familia y luego no tenerla. Eso causa una aflicción terrible. Pablo tenía la vista y luego no la tenía. Le causaba una aflicción, una desesperación, le causaba un terror tremendo. No poder valerse por sí mismo, pero hizo la pregunta correcta. Dice la palabra de Dios que Pablo clama y dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? La Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que toda aflicción, escuche bien, toda aflicción que padece un hijo de Dios, estoy hablando del pueblo. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Jesús le habla a los discípulos, no le está hablando a la congregación, aquellos que se acercaban a ver si comían pan o comían peces. No, Jesús le está hablando a la iglesia.
Jesús le está hablando a los discípulos y le está diciendo: en el mundo van a tener aflicción. Amén. Y también les dice: pero confíen, en mí van a tener paz. Y si están conmigo, van a vencer la aflicción. Y no solamente eso, van a vencer todo lo que se les presente en este mundo. Amén. Diga conmigo: la palabra no es para cualquiera. La palabra es para los hijos. Cuando Jesús padece la aflicción, dice la Biblia, por todo ese quebrantamiento, por todo ese padecimiento que sufrió voluntariamente. Es decir, Él no está padeciendo las aflicciones por una consecuencia de sus actos. Amén. Él está padeciendo las aflicciones voluntariamente para poder entenderte a ti que las estás padeciendo hoy. Amén. Y que te puedas acercar a Él libremente a decir: Señor, estoy quebrantado. Señor, estoy afligido. Yo sé que tú me entiendes. Y Dios te va a tomar en sus brazos y te va a decir: yo te entiendo. Y te voy a revelar cuál va a ser el resultado de esta aflicción. Amén. Y si tú te mantienes en obediencia y te mantienes en paz y te mantienes de mi lado, vas a vencer esta aflicción y vas a ver el fruto de ella. No ha sido en vano. Repite conmigo aquellos que levantaron la mano: esta aflicción es pasajera. Esta aflicción es pasajera. Solo es un poco de tiempo, porque al final del camino yo voy a ver un fruto de bendición.